Un país le dice adiós a la Unión Europea. No nos interesa formar parte de la Unión Europea. Al final reconocen ser una nación que se respeta a sí misma y que tiene una gran historia. Y que la Unión Europea obviamente no está interesada en fortalecer la historia, fortalecer la economía de ninguno de los países miembros de este grupo. ¿Por qué? Porque a la Unión Europea lo único que le importa, o por lo menos a Ursula von der Leyen, lo único que le importa es seguir apoyando a Zelensky y su Agenda 2030. Nada más. Los europeos no le importan. Y si tiene un nuevo país al que sacarle dinero, pues mejor, obviamente mejor. El nuevo primer ministro, Irakli Kovakidze, dijo en una conferencia de prensa que a Georgia ya no le interesa formar parte de la Unión Europea, o por lo menos a él no. Así que decidieron congelar las negociaciones de su adición por lo menos hasta el 2028, cuando espera estar lista para dar quizás más pasos, pero hoy no. Seguirán cumpliendo con las obligaciones existentes bajo la agenda de asociación con la Unión Europea, pero lo harán por su cuenta porque desean ser tratados como un socio igualitario en las relaciones con Bruselas. No un nuevo miembro, no un miembro pequeñito que posiblemente forme parte. Así tienen a Turquía. A Turquía la tienen que si te vamos a agregar, que no cumples, que si cumples, que más o menos, que ya casi. No los agregan a la Unión Europea. Y Turquía, o por lo menos Recep Tayyip Erdogan, debería entender que no va a formar parte de la Unión Europea, porque a Europa no le interesa que Turquía forme parte. Por el otro lado, le interesaba que Georgia entrara en el grupo, pero como acaba de ganar las elecciones, este nuevo primer ministro, entonces no le queda más remedio a la Unión Europea que aguantarse. Esto fue después de una reunión del gobierno con el partido Sueño Georgiano, que mantuvo su mayoría en el Parlamento tras las elecciones del pasado octubre y que se han hecho 800 vueltas porque la oposición no quiere reconocer al nuevo primer ministro porque casualmente tiene una finalidad o tiene un acercamiento con las ideas de Rusia. Dijo este nuevo primer ministro: somos una nación que se respeta a sí misma y que tiene una gran historia, y es absolutamente inaceptable que consideremos la integración a la Unión Europea como un favor que la Unión Europea debería hacernos. No. El primer ministro afirmó que este país va a seguir esforzándose, quizás por unirse más adelante. Esperan estar económicamente preparados para entrar en negociaciones con Bruselas en el 2028, para no entrar como al país que van a tratar como, es que no lo queremos decir, no lo queremos señalar de forma tan horrible, pero así funciona. Ursula von der Leyen los va a tratar como nada. Y dice ese nuevo primer ministro: necesitamos fuerza. Necesitamos fortalecer nuestra economía y más adelante ver qué pasa. Este país busca confiar en sus propios recursos mientras continúa su camino y no aceptarán ninguna ayuda financiera de la Unión Europea por lo menos hasta el 2028. Continuarán con su marcha, pero no permitiremos que nadie nos deje en un estado de chantaje y manipulación constante, lo cual es, en pocas palabras, ofensivo
ofensivo para nuestro país y nuestra sociedad. Esta nación lleva años aspirando a unirse a la Unión Europea, pero las relaciones entre Georgia y Bruselas siguen siendo tensas debido a varias leyes que este país ha adoptado recientemente. Una de ellas, la de agentes extranjeros. Esta ley fue aprobada en mayo. Estados Unidos casi invade Georgia porque obliga a las entidades y personas que reciben más del 20% de su financiación del extranjero a registrarse como promotores de los intereses de una potencia extranjera. Y cualquier cosa, adiós. También, y obviamente tendrán que pagar más impuestos. Otra de las medidas es la prohibición de la propaganda LGBTQ. Bruselas ya le había advertido en diversas ocasiones a este país que esta legislación iba a obstaculizar la integración del país a la Unión Europea. Y a principios de este mes, el secretario ejecutivo del partido Sueño Georgiano declaró que el país nunca derogaría esta ley, incluso si retrasa la adición del bloque 2 o 3 o 5 años más. También las relaciones entre Georgia y la Unión Europea se deterioraron tras las elecciones porque el partido, que pretende establecer relaciones con todos sus países vecinos, incluida Rusia, salió victorioso con el 54% de los votos. Aquí nuevamente entramos a este efecto en el cual los ciudadanos votan por los gobiernos, la persona, el grupo político, el partido que está interesada en nuevamente traer las tradiciones, los valores europeos, pero sobre todo traer nuevamente las relaciones con Rusia. Porque ya se dieron cuenta, hasta los ciudadanos nos hemos dado cuenta. Por eso compartimos todo el tiempo la situación económica de Rusia en comparación con lo hundida que está la Unión Europea. Y bueno, en este caso los ciudadanos votaron con casi el 54% de los votos, más de la mitad, en favor de un partido y un primer ministro que está interesado en acercarse nuevamente a Rusia. Los partidos de la oposición occidental casi están tratando de evitar esto. Incluso la presidenta del país, Salomé Zurabichvili, que de hecho es extraño que sea la presidenta del país porque ella nació en Francia, se negó a reconocer los resultados de estas elecciones porque era de un partido de la oposición. Obviamente los Estados Unidos y la Unión Europea también expresaron su preocupación por las presuntas irregularidades de las elecciones, diciendo que, obvio, si pierde en las elecciones la Unión Europea o pierde Estados Unidos, los que actualmente están en el gobierno, o en este caso el partido que es pro-occidental, y gana uno que no es directamente prorruso, pero tiene la intención de hacer acuerdos con Rusia, entonces es fraude. Entonces hubo mano negra y alguien hizo las cosas mal. Después de que se diera a conocer este anuncio, empezaron las manifestaciones. Por todas partes, por toda Georgia, hubo protestas, incluso la presidenta de este país, Salomé, se unió a los manifestantes en contra de lo que es cancelar la adición de la Unión Europea a cancelar la adición de Georgia a la Unión Europea. Acabaron incluso en algunas zonas hasta enfrentándose al gas lacrimógeno porque las manifestaciones empezaron a ponerse violentas. ¿Y a quién podemos culpar de esta situación? A la presidenta del país, porque ella estaba ahí con los manifestantes. Ella estaba ahí. Y quieren convertir a esta nación en un desastre por un capricho que es unirse a la Unión Europea. No les conviene. Su economía está muy mal. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.